ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sea bienvenido a este espacio de Cóncavo y con Sexo. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta noche en el que lo prometido es deuda y le invitamos a Jari Camino a regresar. Usted ya lo conoce, él es coach narrativo, constelador e instructor de meditación, que ha venido varias veces a este programa y siempre nos deja con ganas de otros temas, de otras cosas, porque nos encanta aquí seguir aprendiendo cómo podemos ser mejores para tener mejores relaciones, para poder tener relaciones más constructivas, más sanas, más plenas, sin apego. Y por supuesto, como bonita consecuencia de todo este trabajo, pues sexo más placentero, ¿verdad? Yo soy Ingrid Madrigal, sean bienvenido Jari también a este espacio. Ingrid, es un gusto estar acá ya al final de este año que ya nos ha llevado, ¿no? de la manita. ¿Cómo te fue a ti en el año? Muy bien, yo creo que muy bien, aprendiendo mucho sobre todo, ¿no? Qué bueno. Y fíjate que gran parte de esto de hablar del tema del día de hoy es precisamente de volvernos un poco más enfocados, de ser un poco más conectados con nuestra propia naturaleza. La vez pasada que estuviste aquí platicábamos un poco sobre la conciencia, un poco sobre la posibilidad de a lo mejor trascender a nuestros problemas, a nuestras situaciones de vida que a veces nos hacen un poco complicado avanzar, ¿no? En el plano amoroso, en el plano sexual, pero también pues en esta parte de autoconocernos, de autoquerernos. Nos falta trabajar estas partes de nuestra propia existencia, de nuestra propia naturaleza humana. Y platicando al cerrar la vez pasada, comentábamos pues ¿cómo podríamos hacerlo o cuáles pudieran ser otras herramientas para expandir la conciencia? Porque hablamos de perdón, Jari, hablamos de confianza, hablamos de autoconocimiento de cierta manera para ver dónde estábamos y demás. Pero ¿y cómo le hacemos? Y entonces dijimos, hay que hablar de una herramienta que nos pueda ayudar en este crecimiento y en esta, que también nos sirva de herramienta para poder tener mejor sexualidad, por ejemplo, de estar aquí, de poder concentrarnos, de poder ponernos metas y lograrlas, ¿no? Y no nada más en el ya merito, ¿no? O no nada más en esta parte de quedarnos frustrados porque no llegamos, no damos ese brinco del que hablábamos en una emisión pasada. Así que dijimos, vamos a invitar a Jari que nos hable de la meditación como una herramienta para poder crecer y para poder tener mejor intimidad. Muy bien. Pues esto es meditación para principiantes. Así es, así es. En Cóncavo y con Sexo. Y la oportunidad, digamos, de seguir como expandiendo y compartiendo esto con el auditorio, te la agradezco mucho porque me he dado cuenta que al público de este programa sí le interesan estos temas. Uh-huh. y quiere y pide ayuda, ¿no? En los ofrecimientos que yo he hecho de sesiones conmigo o de talleres, me doy cuenta que está esta gran inquietud por soltar lo que nos está pesando tanto, por llevarnos mejor con nosotros mismos. Y como bien dices, todo este asunto del mapa de la conciencia, del crecimiento, del desarrollo de la conciencia, del trabajo con los ancestros, en fin, las cosas que ya hemos platicado acá, gravita y se concentra en la gestión que podemos hacer de nuestra propia presencia, de estar bien con nosotros mismos, pero no en la cabeza, ir más allá de la cabeza. Uh-huh. Y cuando digo se concentra y gravita, lo que quiero decir es que la mejor de todas las herramientas es
la que nos pone en una situación de autoobservarnos y de permitir que los procesos de autoobservación se vayan dando y empecemos a experimentar más amplitud y más paz. Y eso es la meditación. Uh-huh. Platicábamos fuera del aire que esta capacidad de observación, de contemplación, de conexión, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? Los filósofos podían contemplar un fenómeno día tras día tras día para comprenderlo. O podrían autoobservarse día tras día tras día hasta comprenderlo. O hasta intentar tener una aproximación que les diera cierta luz de los fenómenos internos, pero también de los fenómenos externos. De ahí nace la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Y me llama mucho la atención, Harry, que hemos perdido mucho esa capacidad de autoobservarnos o de estar con nosotros mismos o de escuchar nuestros propios pensamientos o de observar nuestras propias reacciones o nuestra propia naturaleza. Es decir, en esta transición al mundo moderno, como no tenemos tantos tiempos solos o tantos minutos de silencio, hemos perdido o nos hemos alejado de esa capacidad innata que de alguna manera nos conecta. Y bueno, el momento de las relaciones sexuales es un caso muy evidente, ¿no? Donde buscas conectar, buscas sentir, buscas compartir, escuchar al otro, ¿no? Toda esta poesía que hay alrededor de un suceso divino, de la pequeña muerte, ¿no? De la petite mort, que de alguna manera es una situación que te conecta con el universo o con el creador, ¿no? Y nosotros, en lugar de eso, pues estamos con un ojo a la televisión de las noticias o al partido de fútbol o a ver si ya me llegó una notificación o qué voy a postear o la llantita o la arruguita, o sea, estamos en todo menos en misa. Hemos perdido y ahí se nota y por eso dijimos hay que hablar de algo que nos haga enfocarnos y que nos haga conocernos un poco más. Así es. Y el ejemplo que ponías de los griegos es interesante porque cuanto más atrás nos vamos, uh-huh, más nos damos cuenta que el conocimiento pasaba por otro canal, que es el canal más intuitivo. Y a medida que digamos, se pierde este mundo clásico y entramos como a la baja Edad Media, llegamos al gran paradigma de la razón. Y digo esto y cuento esto, no porque quiera sacarme un choro histórico, sino porque la sociedad actual, para bien y para mal, tiene un pie muy, muy fuerte puesto en esta idea occidental, cartesiana, de pienso, luego existo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Es decir, el limitar la experiencia de la vida a lo que mi mente puede captar es una pequeña fracción de todo lo que hay. Y cuando los griegos y los meditadores ensanchamos nuestra capacidad de conciencia, estamos percibiendo muchos más colores del arco iris, digamos, que solo la parte racional. Pero la parte racional ha ido creciendo y por supuesto tiene su ventaja, sus avances tecnológicos y de comunicación, pero nos equiparon con una gran mente y nunca nos dieron un instructivo. Uh-huh. Entonces, esta poderosísima herramienta de la mente humana nos queda muy grande, muy sobrada y no sabemos operar, no sabemos el botón correcto que picar. Uh-huh. ¿Sí? Y aprender con H, aprender el mundo uh-huh, con la mente únicamente es desproveerlo o digamos desproveernos de niveles más profundos, más sutiles y más auténticos y verdaderos que nuestra intuición nos puede dar.
Porque la intuición es la aprehensión directa de la verdad, de la realidad. La mente es una herramienta, es un proceso intermedio, pero la realidad ahí está de una manera mucho más cruda, y es por medio de esta observación y de esta contemplación que nos damos cuenta que tenemos más maneras, ¿sí? Entonces te cuento todo esto para hacer como un paraguas de comprensión, de decir, bueno, si estamos muy acelerados y nuestra vida es a 1300 por hora y nunca tenemos tiempo, siempre y cuando asumamos que somos nuestra mente y nuestros pensamientos. En el momento en el que somos capaces de decir, ojo, yo no soy mis pensamientos, yo soy la conciencia que abarca esos pensamientos, entonces el tiempo cambia y ya nos vamos en otra dirección. A veces ni siquiera son mis propios pensamientos, Harry, son los de alguien más los que uno está pensando, ¿no? Lo que me dijeron que tenía que ser, lo que me dijeron que tenía que sentir, o lo que me dijeron que un buen amante es, lo que hace en la cama. O sea, ni siquiera soy yo fluyendo, ¿cierto? Es alguien más que estoy canalizando a través de mis pensamientos. Y ahí es donde el mundo racional, como dices, se interfiere un poco o un mucho en este devenir, a lo mejor del instinto, o del amor, o de la emoción, o de la espiritualidad, ¿no? Que se puede dar en la sexualidad, pero también en otros muchos procesos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Nos hemos alejado de esa naturaleza que es como una parte pues muy básica de la esencia del ser humano. Así es, así es. Pues si te parece bien, vamos a la pausa para no partir la idea que viene a continuación y regresamos para seguir platicando un poco más, ahora sí ya, sobre cómo le entramos a este mundo, porque además yo déjenme decirles que soy de esas que va y viene y me siento orgullosa de ser multitasking, y entonces cuando hablamos de la meditación, ahí viene un hándicap para mí, ¿no? Porque mi mente va, viene, regresa, va otra vez. Y entonces es complicado de pronto enfocarse en algo, y más cuando además es lo que estás viendo, a lo mejor no te es lo más cómodo del mundo, porque estas reflexiones a veces son tan profundas que no necesariamente son felices o cómodas o son lo que tú esperabas, ¿no? Entonces de eso vamos a platicar al regreso de la pausa en este Cóncavo y con Sexo, hablando de meditación para principiantes. Y yo diría, y la sexualidad. Vamos y venimos. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. La meditación se puede definir como un estado de introspección, tranquilidad y reflexión al cual se llega a través de diferentes estrategias, como la modulación de la respiración y la predisposición para suprimir la atención sobre los aspectos externos. En los últimos años, esta práctica se ha vuelto popular, pero es una práctica que surgió en diversas actividades antiguas, tanto religiosas como ideológicas. Así que si quieres iniciarte en el arte de la meditación, lo primero que deberías saber es que existen muchos tipos de meditación. Conocerlos te ayudará a elegir el que más se adapte a tu estilo de vida, a tus cualidades y a ti. Meditar es el acto de llegar a un estado mental que nos permite observar a través de la autoexploración y la conciencia plena. Y no es necesario ser un sabio para poder iniciar con esa práctica, la cual requerirá solo 15 minutos de tu día. ¿Qué meditación elegir? Elige siempre la que te resulte más cómoda y fácil, la que se acerque a lo que tú necesitas. Ahora te contaremos algunos tipos de meditación. La meditación guiada. Para aquellos que recién inician es la mejor, pues un maestro nos conduce a través de instrucciones a ese estado meditativo. La ventaja es que al repetir varios ejercicios, el aprendiz encuentra por sí mismo la manera de repetirlos posteriormente y sin ayuda. Esta meditación tiene por objeto trabajar sobre los aspectos difíciles como el perdón, el reconocimiento de pensamientos limitantes, la reparación de puntos del cuerpo o la relajación. La meditación mindfulness o de atención plena es una técnica creada en Occidente, cuyo precursor es el Dr. Jon Kabat-Zinn, quien retomó algunas ideas de la filosofía budista y las mezcló con las técnicas de meditación universal para crear un método diseñado específicamente para aliviar el estrés laboral. Hoy en día esta técnica es muy empleada en las empresas y es uno de los tipos de meditación más practicadas del mundo, pues es una herramienta vital para mantener enfocada la atención y para mantenerse en el presente. La meditación con mantras también se ha considerado una meditación de enfoque en un solo punto, ya que su objetivo es concentrarnos al máximo en los sonidos y el sentido de las palabras que se emiten. Esta meditación es muy antigua y tiene su origen en las tradiciones budista e hindú. La
base de este tipo de meditación es el mantra, que se puede definir como una frase u oración de concentración. Usualmente se repiten frases en sánscrito, pero también se pueden crear los propios mantras. Este tipo de meditación se recomienda para quienes tienen dificultad de quedarse en silencio, pues incluso puedes realizarla con música o utilizar alguna de las meditaciones guiadas que se encuentran en diferentes canales de internet. Meditar, en definitiva, es una actividad que tiene como objeto principal ponerte a ti mismo en el centro de interés para que desde ahí mires al mundo alrededor. Hay muchos tipos de meditación. Elige aquel que se adapte más a tus creencias, deseos y percepción de la realidad. Bien, estamos de regreso aquí en Cóncavo y con Sexo platicando con Harry Camino. Él es coach narrativo, constelador e instructor de meditación para platicarnos cómo controlamos esta mente que cuando la soltamos tantito, nos descuidamos tantito, ya fue a la tintorería, a la cocina, a acostar a los niños, a ver el celular, o sea, fue y vino y no nos acordamos a veces ni lo que íbamos a hacer en un principio, ¿no? ¿A qué le habíamos mandado en un inicio? Harry, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? Primero que nada, reconociendo. Sí, como decíamos, lo primero es reconocer y aceptar esto. Y quienes estén en casa y se identifiquen con lo que Ingrid decía antes del corte, levanten su mano. Incluido yo, ¿eh? Una mente inquieta, una mente de chango, como le dicen en la India, es lo normal, es el estado desafortunado e inquieto de miles de millones de personas. Es decir, estamos hablando de un problema que es el tuyo, el mío y inclusive el del monje budista, ¿ok? Ok. Los pensamientos no son el origen del problema. El tema es que los pájaros que están volando arriba de nosotros están ahí, son esos pensamientos, pero cuando un pájaro de esos hace nido en nuestra cabeza y le damos todo nuestro poder de atención y todo nuestro foco, entonces ya nos fuimos, ¿ok? Pero los pensamientos en sí son un estado natural. El primer paso, digamos, hacia la meditación que tenemos que entender es del orden de la concentración. ¿Qué tan concentrado eres tú? Pregúntate. No, yo soy muy disperso, como tú decías. O más bien, puedo hacer muchas cosas, pero ya cuando me quiero concentrar, mi mente ya se fue. Ok. O tenemos cortos periodos de concentración, por ejemplo. Cortos periodos de concentración, exacto. Y pensamos que hacer el multitasking es muy eficaz, pero en realidad nuestra mente solo está diseñada y programada y cableada para hacer una cosa a la vez. Has roto mi corazón. Te voy a poner una prueba. Okay. A ver, esta prueba es divertida, háganla ustedes en casa. A ver, ¿okay? con el riesgo de hacer el oso aquí, okay. Pero bueno, ajá. Dime los números del 1 al 10, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dime ahora las primeras 10 letras del abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Perfecto. Ahora intercalas. Primer número, primera letra. Segundo número, segunda letra. Venga. 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E. Ya, me perdí. Hice 10, ¿viste? 5 y 6. Ok. Esto lo que nos está demostrando, y lo pueden hacer ustedes en casa el experimento, o en la oficina y pasar un buen tiempo, es el que nuestra mente verdaderamente solo puede ir a buscar la letra o ir a buscar el número en dos lugares distintos del cerebro. Cuando le decimos, haz las dos cosas simultáneas, se pierde y se traba, ¿no? Ajá. Que es lo que te acaba de pasar y nos pasa a todos. Yo nunca he logrado, ni yo hacerlo, ni a mis coaches que les pongo este ejercicio, que lleguen más allá del 7 o el 8. Ya todo el mundo se traba. Entonces, tenemos una capacidad selectiva de concentración. Tenemos que darnos cuenta de eso, reconocerlo. ¿Sí? Ok. Voy a llorar. Ok. Luego, entender que como un estampado en una camiseta muy padre que dice, meditation is not what you think. La meditación no es lo que piensas. Ok, no es eso de vamos a pensar en una flor, no. La meditación es ir más allá de la mente, es lo que decíamos en el bloque anterior. Uh-huh. Si queremos abordarlo desde una construcción mental o de yo voy a hacer este viaje, etcétera, eso se llama visualización. Uh-huh. Eso puede ser una afirmación y está bien, también tiene su parte. Quienes digan, no, yo me meto a hacer meditaciones en YouTube, que es muy típico hoy en día,
pues encuentra una enorme ruleta de posibilidades. Y desde un punto de vista más clásico y más oriental, ninguna de esas es meditación. O sea, la meditación es el silencio. La meditación es la apertura de la conciencia en el silencio. Pero para los occidentales nos sirve que nos vayan guiando, nos sirve que nos vayan llevando ahí de la manita. Pero la meditación no es lo que piensas. La meditación no es lo que piensas. Ok. En el doble sentido de la palabra. Ahora, la meditación se inserta en las tradiciones orientales, como decíamos, y aquí me gustaría brevemente también abordar algo que se ha mal comprendido, y es el concepto del yoga. El yoga es mucho, mucho más que las posturas. El sistema del yoga, que es esta imagen que les traigo aquí para compartirles, busca un desarrollo de la conciencia y del individuo en el cual una parte de esos 8 peldaños, y ahorita los decimos rápidamente, es el de las posturas. Pero sí quiero ser claro en esto. El yoga es un sistema, no se dice la yoga, es el yoga porque el yoga es un sistema. Las posturas son, o la parte física, las asanas, son un preparativo para un siguiente paso. Y después ya pasas al siguiente paso y ya las posturas quedaron atrás. Sin embargo, nos traen mucho beneficio. Me encanta el yoga y lo practico desde hace muchísimos años. Pero entender que es un proceso, creo que nos puede también quitar esta presión de, pero ¿por qué no puedo sentarme y concentrarme? Pero ¿por qué no puedo estar ni 5 minutos en silencio? Pues porque tienes que poder andar los pasos. Los 2 primeros pasos, que se llaman yama y niyama, es lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Es como los 10 mandamientos. En la medida que los sigues, estás tranquilo, porque no tienes pendientes, culpas, remordimientos. Es decir, a la hora que te sientas, tu vida está en orden porque has seguido estos 2 pasos. Esos son los 2 primeros pasos, yama y niyama. El tercer paso es asana, que es la postura, y hablamos de ello. Y el siguiente paso es el paso del pranayama. Esto es muy importante y aquí sí conecta con la experiencia sexual, porque pranayama significa control de la energía vital. Ok, entonces estamos dando esta vuelta teórica para llegar a un punto ineludible, y es que donde tú pones tu atención, ahí está tu energía. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer multitasking y además tenemos que atender a los hijos y mandar 7 correos? Nuestra energía está dispersa y nuestra atención está dispersa. Y si nos queremos sentar a meditar, nos cuesta muchísimo. Pranayama es el 4º paso del sistema del yoga y es el control de esa energía para que esa energía empiece a enfocarse y a operar a favor tuyo y la traigas de regreso. Entonces, ¿cómo la traes de regreso? Quédate con esa idea. ¿Cómo la traes de regreso? La traes de regreso con ejercicios de respiración. Podemos compartir con el auditorio uno para que sea un poco más interactivo el día de hoy. Y te vas dando cuenta cómo tenemos una llave maestra en nosotros. ¿Okay? Esa llave maestra es el aliento, es la respiración, porque la respiración se conecta con nuestro ritmo cardíaco, se conecta con los pulsos de nuestra mente y se conecta con nuestra energía. Está todo relacionado. A una persona inquieta está respirando así. Cuando te enojas, respiras agitadamente. Cuando estás viendo el paisaje, regularmente estás en calma. Fluyes. Y fluyes. Y todo tu sistema está reflejando eso y tu respiración es en otro ritmo. Como lo que decíamos en el programa pasado, son ondas, son frecuencias, es información. Claro, Entonces, yo decía, a mí se me viene a la mente con este ejemplo que pones de la respiración o con esta descripción de la respiración en los besos, ¿no? Que es esta conexión, obviamente te sincronizas con el otro, ¿no? Y entonces es el beso y entonces es como esta parte que conecta, como dices, ¿no? El latido con la respiración. Por eso es importante el tema del beso. Y en la experiencia sexual, la escuela, digamos, oriental, te puede llevar mucho más allá. No vamos a hablar
hoy de esa, digamos, otra vertiente del yoga, que es el Tantra Yoga, Ujú. pero, digamos, es utilizar el mismo vehículo. O sea, la energía sexual y el enorme poder creativo, sanador y de gozo, por supuesto, es el mismo, es la misma gasolina Ujú. que en ese momento nos eleva, ajá, pero como decías tú también, puede jugar en contra nuestra y llevarnos como A perder. a perder, Ujú. ¿sí? Ok. Entonces, bueno, íbamos en que donde está tu atención está tu energía, Ujú. ¿sí? Si tú eres capaz de separarte de tu mente, te das cuenta que no eres tus pensamientos. Como decíamos hace rato, entrar por el lado de la mente no te va a hacer meditar gran cosa, te va a hacer pensar más cosas. Y no puedes iluminarte, no puedes llegar a la iluminación pensando. Ujú. Lo tienes que hacer con otras herramientas. Si tu pensamiento lo enfocas, ujú, Ujú. y te empiezas a concentrar en la llave maestra de la respiración, Ujú. abres una nueva compuerta, que sería el siguiente paso de este sistema, que tiene 5,000 años que lo descubrió el ser humano. Por Ujú. algo está ahí. El siguiente sistema, el siguiente paso, que sería el quinto paso, que se llama Pratyahara, es la interiorización de la conciencia. O sea, al modular tu respiración y al entrar en un ritmo mucho más pausado, todo tu sistema se calma y como consecuencia de esto, empiezas a interiorizarte. Eso ya es el principio de la meditación. O sea, fíjate, de 8 pasos, el quinto paso es realmente ya, estás ya en la antesala de la meditación. Fíjate que bien mapeado lo tienen o lo hicieron los hindúes, ¿no? Ujú. Y lo regalaron al mundo. Entonces, esta posibilidad de interiorizar tu conciencia te lleva a experimentar completa y totalmente distinto quién soy, qué hago aquí, mi relación con la vida, mi relación con cualquiera de las personas que me rodean, Conmigo mismo. mis deseos, lo que busco o no busco del otro. Es decir, en ese punto de interiorización tienes una lupa enorme y puedes utilizarla a tu favor, pero nuevamente, Ingrid, no es para psicoanalizarte en ese punto, no es para pensar, no es para irte por el lado del pensamiento, es para todavía llegar a niveles más profundos, Ujú. ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí para no hacerlo complejo. Piensen que son 8 pasos, Ujú. nos quedamos en el quinto, y los 3 siguientes son todavía más sutiles, más máster, ¿no? Ujú. O sea, ya es otro nivel. Pero llegar aquí ya es un gran logro y te permite experimentar todo lo que te rodea, como decíamos, con una aceptación, una plenitud y una neutralidad sanadoras, saludables. La gente que meditamos, hay muchísimos estudios, ustedes pueden buscar cientos o miles de estudios que hay de qué pasa en el cerebro, qué pasa con la amígdala, qué pasa con la zona del autojuicio en el cerebro que se van desconectando. Todos estos circuitos, digamos, que nos hacen tan neuróticos y tan tensos, al meditar los vas desconectando. Ujú. La puerta de entrada es la meditación, de la meditación es la respiración, Ujú. y cuando se desconecta esto y puedes acceder a estos otros niveles, estás, digamos, como en una disposición distinta, ¿sí? Ujú. Y esa disposición te trae una seguridad que no la podemos comunicar. Aquí es como si dices, yo quiero saber a qué sabe el azúcar. Nunca he probado el azúcar. Y te lees 20 libros de las fórmulas químicas y mucha gente te explica, no, es que mires, hasta que no lo experimentas, no lo puedes saber. Esto es solo en la experiencia. Solo a través de la experiencia Sí. se puede... Es como, ¿cómo es el orgasmo? ¿Qué se siente? Pues es, ¿no? Cada quien puede dar su propia definición. Lo tienes que experimentar. Claro. Ok. Pues no sé cuántos minutos tengamos antes de ir a la pausa, 4 todavía, pero fíjate, aquí me llama mucho la atención esto que dices de que donde pones, digamos,
la energía, ¿no? Es donde vas a experimentar, ¿no? Así es. Porque de pronto pensamos nada más en cómo poner la mente y entonces nuestra proyección de la mente sin duda son los pensamientos, pero los pensamientos muchas veces van atados a estas ideas preconcebidas, ¿no? Volvemos al tema del orgasmo, por ejemplo, entonces decimos, vengo a este encuentro para lograr un orgasmo, entonces pones ahí tu mente, pero no necesariamente vas a lograrlo, porque no estás poniendo tu energía en el proceso, ¿no? Y eso nos pasa mucho cuando nos sentamos a meditar y entonces te dicen, pon tu mente en blanco. Y entonces, ¿qué piensan? Bueno, yo pienso en blanco, o sea, ¿no? O sea, una hoja en blanco y entonces tratas como de enfocarte en eso. Pero como dices, un pensamiento de un color, por ejemplo, te trae a la mente otro color o, mi vestido blanco. Oye, y no he llevado mi vestido blanco a la tintorería y, ¿no? ¿Con qué zapatos me voy a poner el vestido blanco? O sea, ya no, lo perdimos y decíamos, la loca de la casa, como dice el doctor Alfonso Risotto, te ganó y te fuiste, ¿no? Uh-huh. O sea, ya. Y olvídate ya de la meditación o olvídate del orgasmo, porque entonces tu mente va atada al orgasmo a lo que te dijeron que era el orgasmo, a ver si ves fuegos artificiales, ¿no? O sea, tu mente empieza a divagar. Y yo quisiera que después de la pausa, Jari, nos hablaras un poquito más sobre cómo damos este brinco de enfocarnos o de concentrarnos en partiendo de la respiración y no del pensamiento, porque creo que a todos nos ha pasado esto que estoy comentando, nos tratamos de concentrarnos erróneamente como nos concentramos en el plano académico o en el plano del aprendizaje escolar o de otro tipo de cosas, ¿no? Lo que nos enseñan en el deporte, concéntrate, ve el aro, visualiza, a lo mejor tenemos varias aproximaciones a lo que es la concentración, pero ninguna de estas es útil ni para la meditación ni para el sexo, ¿no? O sea, no porque visualices los besos te hacen efecto, o no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, si les parece bien, vamos y venimos para no cortar la idea, porque se me hace algo muy poderoso, que es donde todos nos perdemos cuando hablamos de meditación y cuando hablamos de conectar en la sexualidad, en la intimidad con esa otra persona, la persona amada o a lo mejor no tan amada, pero a veces no conectas ni contigo mismo, ¿no es cierto? Vamos y venimos, esto es Cóncavo y con Sexo. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. Estamos de regreso aquí en Cóncavo y con Sexo, platicando con Jari Camino, él es coach narrativo, constelador e instructor de meditación, sobre estas herramientas, esta luz que nos da la meditación para poder conectar pues, con nosotros mismos, con nuestra propia energía, con nuestra intuición, con nuestro interior, más allá del pensamiento que está condicionado, que está contaminado. Y bueno, ya no tengo nada más, es como para recapitular y darle la voz, porque esa es la pregunta de los 64 millones o de los 64,000, como decían antes. Dinos, Jari, cuéntanos. Quisiera otra vez utilizar como una metáfora, Uh-huh. ¿ok? Para entender qué despierta a la loca de la casa que tú decías hace un momento. Uh-huh. Esa está despierta, más bien, ¿cómo la mando a dormir? No, Ajá. no, es que fíjate, Ajá. esto es interesante. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo nos enteramos de todo el mundo que está allá afuera? Tú dime. A través de nuestros sentidos. A través de los sentidos. Entonces, los 5 sentidos son terminales telefónicas con las que estamos, y de celular, y de 5G, ¿no? Y de Wi-Fi, con las que el mundo nos entra. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, oímos y estamos alerta y vemos el perro y pasamos por un lado y huele a lentejas y qué rico, Uh-huh. o a quien no le gustan las lentejas, pues qué guácala. Ajá. Pero estos sentidos nos tienen allá afuera. Uh-huh. Esto es muy importante y esto es un concepto muy profundo y no nos vamos a clavar tanto, pero en el hinduismo, en el budismo, está muy claramente dicho que estos sentidos y el contacto permanente con los sentidos es la causa de toda esta
vorágine mental y toda esta insatisfacción y toda esta ilusión de no puedo parar. Ujú. En el momento en el que te haces consciente de tus sentidos, en el momento en el que eres capaz de elegir si pones la atención en los sentidos y te vas, y te vas, y te vas. Por ejemplo, la silla está incómoda, me siento a meditar y la silla está incómoda, o ya me dio frío. Eso es un sentido más, ¿no? Es el tacto, es el de la ubicación. Tu mente se fue, la energía se fue. Hablábamos de que el quinto paso, que es pratyahara, que es interiorización de la energía, es exactamente cuando los sentidos los apagaste y tu proceso radicalmente se hizo mucho más profundo. Entonces, antes de los pensamientos están las percepciones de todo lo que pasa, las imágenes, la película de Netflix que vi ayer y que si Luis Miguel y que no sé qué. Esas imágenes en tu mente entraron por los sentidos. Entonces es muy importante captar esto, porque cuando te sientas, un principio de práctica de este camino es la contemplación como si fueras un espectador. Y casi más que un espectador, un testigo. Y el testigo está separado de la experiencia. Está viendo cómo este cuerpo y este ser que está ahí sentado está teniendo esa experiencia. Pero eso es muy distinto. Eso ya es un ensanchamiento diferente. Es abstraerte. Es abstraerte y permanecer en el testigo, porque te puedes abstraer y quedar como en un espacio neutro en el que no estás enfocado y entonces otra vez tu energía encuentra una fisura y se te va por ahí. O sea, esta concentración es indispensable, es necesaria, ¿sí? Y las meditaciones guiadas tienen ese poder y es que alguien te está llevando. Ujú. Está muy bien. Evita que tu mente se fugue, Claro. que la va jalando. Exacto. jalando. Pero es como cuando éramos chiquitos y nos contaban un cuento y entonces nos íbamos. O sea, es algo muy agradable. Ujú. Y por supuesto nos permite experimentar, ensanchar. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero sí quiero aclarar. Pero en la sexualidad no pasa. Nadie te dice, ahora pasa su... No, o sea, no hay una sexualidad guiada como tal. Exacto, ¿no? exacto. En una sexualidad errónea, igual y lo que estás siguiendo es como la película porno en tu cabeza. O sea, que va esto y después esto y después esto, como no debe de ser, ¿no? En la realidad. Sí. Esta capacidad de verte como un testigo, de verte fuera y empezar O dentro de la experiencia, pero plenamente dentro, eso es la presencia plena. La presencia plena, en inglés se ha llamado mindfulness. Ujú. A mí no me encanta el término, van a decir que a este guante no le gusta No, nada. porque compite con lo que estás diciendo de De la poner mente. la mente y los Exacto. pensamientos Claro, ahí. claro. ¿no? Pero digamos que es la atención plena o la presencia plena. O la conciencia plena. O la conciencia plena. Entonces, eso ya va en otra dirección, ¿sí? Es muy importante también el hacerse diestro en esto, o sea, practicar toda la vida esto, hace que seas más eficaz en tu trabajo, hace que seas mucho más eficaz en gestionar todo de la vida y que te enganches mucho menos. Uh-huh. Entonces, es una práctica permanente, Ingrid. O sea, te sientas a meditar para alcanzar, digamos, un nivel más profundo y el reto es que te lleves eso contigo a todo lo demás, como bien decíamos, en el plano de la intimidad, en el plano del encuentro con alguien a quien amas, es increíblemente liberador y potenciador de la experiencia y si la otra persona lo comparte también, ya no te cuento, ¿no? Uh-huh. Solo que los sentidos tienen como un defecto y es que no nos conectan con la esencia, nos conectan con lo que nosotros somos y con lo que hemos escuchado y lo que nos han dicho y todos estos pensamientos que tú dices a veces ni son míos, pero los sentidos nos llevan a ese plano. Uh-huh. Regresar a este punto y estar en presencia plena solamente toma la determinación de por un instante
estar ahí sin reaccionar y ser capaz de pasar al siguiente instante en la misma actitud. Uh-huh. Porque puedes decir, es que sí me senté y tuve como un momento de que estuve concentrada, pero me fui. Es como si fuera un collar de perlas. Entonces, tú vas a enhebrar una perla, que es un momento, y vas a pasar a la siguiente, y es otro momento. ¿Y sabes ese momento en qué se mide? En una respiración completa. Una inhalación, Ok. la pausa, una exhalación, la pausa, y otra vez. Entonces, volvíamos a este ejemplo de que esta llave, que esta herramienta que tenemos tan cercana a nosotros de la respiración, es por donde empiezas y nunca, por más que lleves años meditando, nunca te separas de ella, ¿sí? Pero empiezas a entrenar a tu cerebro a enfocar y a apagar los sentidos. Y cuando logras apagar los sentidos, aunque sea por un breve instante, tu energía se interioriza, ¿sí? Uh-huh. Y hablabas de la pequeña muerte hace un rato. Sí. Tiene todo el sentido, porque esa enorme descarga de energía durante el orgasmo te desconecta de todo lo que existe y te lleva a un plano durante 10, 12, 15 segundos. Y si eres chava, estás rayada porque puedes tener mucho más, pero se parece mucho a la interiorización de la que yo estaba hablando, porque ya no hay otro sentido más fuerte, otra experiencia por encima de lo que estoy viviendo, otra angustia, otra obsesión. No, estoy totalmente ahí. Uh-huh. Entonces, sirve que esa experiencia la entendamos como algo que podemos experimentar durante días, horas y una vida entera si la cultivas del lado de la meditación. Uh-huh. ¿Me explico? No son excluyentes. Y esta interiorización de la energía ocurre también durante el orgasmo. O sea, es parecida, es análoga. Uh-huh. Y me encantó lo que dijiste de que solo pensar en que tengo que llegar allí te resta todo el viaje, te resta todo el camino. Y lo mismo con los 8 pasos de la meditación. Con esto vamos a terminar. El último paso de la meditación es una palabra que quizás han escuchado ustedes, que se llama Samadhi. Samadhi es como la iluminación final, la gran expansión. Y cuando te sientas y dices, no, yo tengo que llegar al Samadhi, estás forzando la experiencia de la misma manera que en el encuentro sexual para ubicarte, digamos, en la terminal del viaje y perdiéndote de todo el pequeño proceso que se requiere. Esa atención plena, esa presencia plena es la modalidad, la predisposición en la que debes de abordar cada instante, pero no lo podemos platicar, lo tenemos que hacer. Entonces yo invitaría a que lo hagamos. Sí, traes ejercicio para la clase que estamos aquí el día de hoy. Entonces tú nos vas guiando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos entrarle a esto? Sí. Nada más me gustaría preguntarle a la producción cuánto tiempo tenemos para... Como 4 minutos. Para medirle. Perfecto. 4 minutos. Muy bien. Entonces, vamos a sentarnos en una posición más o menos... derechita. Derechita, ¿sí? No acostados, no. Sí. ¿Sí? Okay. Vamos a plantar bien nuestros pies en el piso. Uh-huh. Vamos a dejar que se asienten bien en el piso y vamos a cerrar nuestros ojos. Uh-huh. ¿Ya estamos? Muy bien. Y vamos a estar presentes al silencio y los sonidos que llenan el silencio en este momento. Ese silencio tiene una textura, tiene un espacio, una profundidad. Y aunque haya ruidos, de fondo está ese silencio y esa dimensión en la que te pido que te concentres.
Y ahora vamos a llevar nuestra mano derecha a nuestro diafragma. Y vamos a inhalar en 3 tiempos iguales. Sigue en el silencio y vas a inhalar a una misma cuenta. Y vas a retener en esa misma cuenta. Y vas a exhalar en esa misma cuenta. Es decir, a tu ritmo, el tiempo que te toma inhalar es el tiempo que vas a mantener una pausa y es el mismo tiempo en el que vas a exhalar. Vamos a hacerlo, cada quien a su ritmo. Empezamos exhalando por la boca. Y fíjate si puedes mantener tu atención durante una inhalación, una pausa y una exhalación completas. Ese es nuestro objetivo, estar presentes solo en esos 3 movimientos a tu ritmo. Vamos a dejarlo. Y si tu mente se distrae, la traes y la sientas en tu regazo como si fuera una niña chiquita, para que esté aquí presente. Vamos a darnos unas 3 inhalaciones completas más. 3 tiempos iguales. Como si fuera un collar de perlas, intenta pasar a la siguiente inhalación completa, atento o atenta. Y ahora suelta la cuenta y solamente percibe lo que ocurrió con tu conciencia. La quietud a la que hayas llegado es correcta y es suficiente. Percíbelo unos instantes. Y si te sientes más en paz y si tu respiración se calmó, lograste meditar. Felicidades. ¡Ah, qué bonito! ¿Sabes? Uno empieza a escuchar, por ejemplo, su corazón o a sentirlo como con más, o sea, ahí está siempre, pero normalmente no lo escuchamos o no lo sentimos, ¿no? Empiezas o sea, al principio empiezas a ser consciente como de tu cuerpo, cómo está, que a veces tampoco nos acordamos ni nada. El tiempo se nos está acabando, Hari, para los que quieran más sobre meditación y bueno, ahorita pueden, con esta relajación, pueden ahora sí acercarse a su pareja o descansar, porque finalmente cuando uno está en el estrés y en esta ansiedad, pues también a veces ni ganas dan de tener intimidad, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo le podemos hacer para seguir cultivando esto? Muy bien, Ingrid, gracias. Me pueden encontrar en la red, mi página web es Hari Camino, HRI, camino.com. Van a ver la invitación a un taller en línea de meditación, precisamente, para los días 8 y 9 de enero. Qué mejor manera de empezar el año que en la apropiación de esta gran herramienta. Y después de este taller, el 8 y 9 de enero, de esta experiencia en línea,
daremos una siguiente de manera presencial en la que iremos mucho más profundo. Y me pueden escribir un correo a jari.camino@gmail.com. Estaré regalando 2 sesiones de coaching narrativo y un lugar para gratuitamente estar en este curso a el auditorio de este programa. Súper bien, entonces ya saben, escríbanle a Jari, te vimos en Cóncavo y con Sexo, y bueno, pues ya pueden llevarse estos regalos que para iniciar, como dicen, es maravilloso. El tiempo se nos acaba, pero bueno, ahí están los datos de Jari en pantalla, y para los que nos escuchan en radio los pondremos en nuestras redes sociales para que puedan conectarse con Jari. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Jari, por venir a platicar con nosotros en este cierre de año, para cerrar con otras perspectivas. Encantado. Muchas Encantado. gracias. Feliz año nuevo para todos. Y muchas gracias a nuestro auditorio y por supuesto a este gran equipo que hace posible Cóncavo y con Sexo. Yo soy Ingrid Madrigal, los espero aquí la próxima. Hasta entonces.